Buenos días, vamos a presentarles lo que es la administración del laboratorio de caracterización térmica. Vamos a presentar varios de los avances que hemos realizado y varias de las técnicas que estamos implementando en el laboratorio y estamos tratando de aplicar. Los integrantes del laboratorio somos Álvaro Ávila, Cristian Fajardo y David Rivera. Nuestro coordinador y director es el doctor Carlos Ávila, que es la persona encargada de dirigir todo lo que se desarrolla en el laboratorio, conjuntamente con Andrea Lobato y el personal de línea propuesto en el proyecto. Ya. ¿Cómo surgió el laboratorio? El laboratorio surgió de un problema a escala nacional, que es el control de calidad de materiales y su comportamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que desconocemos varias cosas de los materiales que se emplean en el Ecuador. Entre eso están las propiedades térmicas, tanto de materiales vernáculos propios de una zona y materiales de importación. Por otro lado, no hemos realizado estudios específicos de un determinado material y eso, en consecuencia, ha ocasionado que no poseamos bases de datos nacionales de nuestros materiales propios y, por otro lado, edificaciones con baja eficiencia energética. Por otro lado, una pregunta fundamental, que es lo que sustenta este trabajo, es: ¿conocemos nosotros las propiedades a profundidad de los materiales? Desde mi punto de vista, creo que no conocemos ni el 25% de lo que son materiales a nivel de país. Entonces, hemos puesto varias de las razones por las cuales consideramos que los materiales a nivel local no conocemos sus propiedades, como son el desconocimiento de propiedades térmicas y su comportamiento. Ya. En lo que respecta al estado del arte, en lo que nos encontramos actualmente en el país, en lo que concierne al estudio de materiales, hemos nombrado algunos. En la parte de modelamiento numérico hemos puesto bibliografía lo más actual posible de dos modelos numéricos de simulación, que son el método del elemento discreto y el método del elemento finito. Exactamente la parte de dinámica de fluidos computacional, el CFD. Podemos observar ahí varios de estos estudios. Y lo que viene a ser un modelamiento multifísico en el que interacciona parte granular y parte de fluidos. Por otro lado, en la parte de eficiencia energética, hemos incluido dos documentos esenciales para determinar que no poseemos datos ni registros de los materiales que se emplean en el Ecuador. Son el Código Ecuatoriano de la Construcción y una norma ecuatoriana, la cual ha sido ya aprobada, pero es de libre uso. El que la desea usar la utiliza, el que no. Entonces, la mayoría de edificaciones consideran en el mejor de los casos solo el análisis estructural. La parte de eficiencia energética se descarta. Y por otro lado, un poco en lo que tiene que ver con diseño de nuevos materiales, básicamente materiales a base de carbono, es decir, su estructura cristalina es muy similar al grafito. Ya. Para lo cual se ha propuesto una solución, que es establecer un laboratorio nacional que sea capaz de analizar experimentalmente y numéricamente los efectos que se producen en los materiales. ¿Ya? Para poder alcanzar dicho objetivo, nos hemos planteado la siguiente metodología, que es determinar necesidades básicas de la industria de la construcción en lo concerniente a eficiencia energética y desarrollo de materiales, determinar una cierta cantidad de equipos que cumplan con los requerimientos de nuestra industria y, por otro lado, comparar los resultados experimentales que se obtengan con resultados numéricos. En una primera parte de este proyecto es necesaria la implementación de equipos de laboratorio, así como una instalación que pueda recibir estos equipos. El funcionamiento de un equipo de caracterización térmica se esquematiza en esta figura, donde tenemos un material de referencia, así como el material a ser analizado. Además tenemos un horno en el cual podemos tener una temperatura controlada y una entrada de gases de purga para arrastre de impurezas producto de la combustión. También permite un mejor control de la temperatura. Se ha planteado obtener equipos de termoanálisis, así como equipos ópticos. Dentro de los equipos de termoanálisis se ha planteado un calorímetro diferencial de barrido, el cual tiene incorporado un sensor para análisis diferencial térmico, un medidor de flujo de calor, un termogravímetro y un analizador de gases. El calorímetro diferencial de barrido cumple la función de podernos ayudar a estudiar ciertas propiedades como la cristalización, impresión, polimorfosis, cambio de diagramas de fase, transición vítrea, el CP. El análisis diferencial térmico, por otro lado, nos permite
ver lo que es absorción, deabsorción, estabilidad térmica, sublimación, evaporación, vaporización, así como el punto de Curie, que es característico de ciertos materiales. El medidor de flujo de calor nos permite medir lo que es la conductividad de un material, así como la difusividad térmica. Esto es particularmente importante en lo que es elementos aislantes. El termogravímetro nos permite analizar lo que es estabilidad térmica, un análisis composicional empírico acorde a ciertas normativas y estándares. También nos podría permitir lo que es el análisis de suelos y un análisis dinámico respecto a lo que es temperaturas. El analizador de gases consiste en acoplar un termogravímetro a un espectrómetro de masas o a un infrarrojo. Esto con el objetivo de poder identificar los compuestos producto de la descomposición de este material. Dentro de los equipos ópticos y para preparación de probetas se ha planteado obtener un FTIR, un microscopio electrónico de barrido, una centrifugadora, un horno de atmósfera inerte y un cortador de probetas. El equipo FTIR consiste en hacer pasar un haz de luz infrarrojo a través de una muestra. Parte de esta energía es absorbida por el material y otra parte pasa a través del material. Esto lo que nos da es una huella digital del material y una identificación molecular, lo cual nos permite determinar qué material es el que estamos estudiando. El microscopio electrónico de barrido, por otro lado, nos va a permitir estudiar rugosidades, forma, tamaño de grano para estructuras amorfas y cristalinas, así como un estudio, por ejemplo, de lo que sería el endurecimiento para análisis de concreto y la hibridación en estados de concreto. La centrífuga lo que nos va a permitir es separar lo que son las muestras, por ejemplo, en suelos que son mezclas de áridos, arcillas, arenas, por ejemplo. El horno de atmósfera inerte lo que nos va a permitir es controlar la atmósfera para que no sea tan agresiva con ciertos materiales, como metales que al someterlos a temperatura se van a oxidar bruscamente. Ya. Lo que es el cortador de probetas cumple una función de simplemente reducir el tiempo de preparación de una muestra para que pueda entrar en el equipo. Dentro de los materiales de construcción, acorde a los equipos planteados, se ha propuesto una serie de análisis para materiales cerámicos, aleaciones metálicas, maderas, polímeros y lo que serían vidrios. Para poder adquirir lo que es el equipamiento y la adecuación del laboratorio, tenemos que desarrollar lo que son los TDEs. Y para que el laboratorio tenga una validación de sus resultados y una acreditación del laboratorio, tenemos que basarnos en lo que es un manual de calidad acorde a las normativas vigentes y que reconoce el SAE. A continuación, mi compañero va a hablar de la segunda etapa, que sería el modelamiento multifísico. En la parte del modelamiento multifísico hemos considerado, como expliqué anteriormente, dos métodos numéricos de resolución de materiales, que son el método del elemento discreto y la dinámica de fluidos computacional. Ya. El método del elemento discreto es un elemento que analiza partículas y sus respectivas interacciones, sea estas con una pared o sea entre partículas. Y básicamente su resolución se basa en la ley de Newton de fuerza igual a masa por aceleración, y aquí podemos observar la ecuación que relaciona todas las fuerzas que están presentes en una partícula. Ya. Este método tiene varias consideraciones, como son considerar a las partículas rígidas, es decir, que cuando las partículas entran en una interacción no existe una deformación de ellas. Entonces esa deformación es cuantificable mediante un traslape. El traslape es la partícula 1 se sobreposiciona sobre la partícula 2, calculas una posición y tienes más o menos cuánto se deformaría la partícula. Como digo, es un método numérico, no se puede cuantificar una partícula en forma real debido a costos computacionales. Y por otro lado, el método del elemento discreto, a diferencia del método del elemento finito, considera posiciones, velocidades y aceleraciones. ¿Sí? Por otra parte, la parte de fluidos está regida por la ecuación de Navier-Stokes, que lo podemos observar en pantalla, pero a la cual se le ha adicionado la parte granular, lo que es considerar densidad de partículas, posiciones de partículas. Y como la interacción de estos dos métodos tenemos el DEM, que analiza partículas, ingresan posiciones, aceleraciones y velocidades de la partícula,
dentro del CFD. El CFD utiliza un mallado para determinar el fluido y dentro del mallado se ingresa las posiciones de cada partícula. Eso modifica las fuerzas que obtenemos en el CFD y es redirigido para cada partícula dentro del DEM. Con esto se modifican las posiciones de las partículas y comienza el ciclo de iteración de este método. Ya, como podemos observar, aquí tenemos 4 tipos de análisis mediante estas simulaciones. Como podemos observar, en un modelo a macro escala, un típico estudio que se realiza mediante DEM, pero que tiene limitaciones debido al contacto de partículas, y para analizar un silo real se requeriría un supercomputador y varios meses de simulación. Entonces podemos observar uno a microescala, que podemos observar un flujo granular saliendo de un silo. Por otra parte, tenemos aquí una comparación que podrían ser 2 paredes mediante un análisis continuo utilizando método de elemento finito y un análisis discreto, que es la misma pared utilizando partículas. Este ensayo de aquí es tiene una cercanía más a un modelo real, pero como lo explico, el número de contactos limita su aplicabilidad a nivel industrial. Y tenemos aquí lo que estamos proponiendo para analizar comportamiento de materiales, que son un fluido en interacción con partículas, que puede sernos bastante útil en el análisis de concretos. Otra parte de lo que desarrolla el laboratorio sería el desarrollo de materiales a base de carbono. Esto se realizó con la colaboración de un Prometeo de la Escuela Politécnica Nacional, Roberto Dante. ¿Cómo trabajan estos materiales? Estos materiales comparten nexos con el grafito, lo que quiere decir que pueden tener interacciones bidimensionales, lo cual mejora mucho su reactividad. Estos materiales son generalmente semiconductores de banda ancha, y esto se puede aplicar para lo que es incrementar la eficiencia de un sistema. Como potenciales aplicaciones de estos materiales son excelentes agentes antiflama, excelentes difusores de luz. Esto se realizó en laboratorio con una linterna, y eso es una cápsula de vidrio con un material mezclado al 0.13% de partículas. Refuerzo de compuestos es aplicable en lo que es geotermia, debido a su gran capacidad para resistir presión, así como temperatura. Y en iluminación, por ejemplo, lo que son LEDs, reciben una mejor conducción. Sí, existe un estudio que alrededor de 230 billones de dólares se pueden ahorrar en el aspecto de iluminación hasta el año 2030. Como trabajo a futuro, se ha planteado que, acorde a una base de datos a generar en el laboratorio mediante métodos numéricos y experimentales, nos permita formular una normativa que se enfoque a la eficiencia energética de edificaciones, pero que se ajuste a la realidad nacional. Otro punto es que, desde la perspectiva micromecánica, el comportamiento de materiales y su influencia en procesos energéticos, como es el caso de los desecantes, que aquí todavía no se realiza. El modelo y simulación de fachadas, y por último el desarrollo de procesos para materiales de construcción con beneficio en la calidad de los materiales. Gracias por su atención.